¿Qué pasaría si las cosas más pequeñas que tienes en tu despensa fueran las que más consecuencias tienen para tu salud? Bienvenidos de nuevo al podcast de Salud para la Tercera Edad, donde Oriente se encuentra con Occidente para descubrir las verdades más sencillas que sostienen la fuerza, la memoria clara y un envejecimiento lleno de dignidad. Soy el Dr. John Grant, y si tienes más de 60 años y todavía echas semillas en tu batido o tu ensalada sin pensarlo dos veces, este episodio puede ser una llamada de atención. Porque no todas las semillas son un apoyo para tu salud. Algunas pueden inflamar silenciosamente tus articulaciones, alterar tu digestión e incluso nublar tu mente, especialmente ahora que tu cuerpo se vuelve más sensible con la edad. Y, al mismo tiempo, otras semillas son pequeñas aliadas que entregan nutrientes capaces de calmar la digestión, equilibrar las hormonas y proteger el cerebro. Hoy me acompaña alguien que sabe todo esto de primera mano. Tiene más de 100 años, sigue caminando cada día y continúa atendiendo pacientes con la fuerza combinada de la comida y la sabiduría tradicional. No hay nadie mejor preparado para guiarnos que un hombre que ha vivido un siglo completo de tendencias de salud y que se ha mantenido fuerte durante todas ellas. Dr. Inara, es un honor tenerlo de nuevo con nosotros. Gracias, John. Siempre es un privilegio conversar contigo y con todas las personas que escuchan este programa. Esta conversación puede sorprender a muchos, porque durante años nos han enseñado a confiar en las semillas. Son pequeñas, son naturales, son antiguas. Pero no todas las semillas son seguras. Y no todas son útiles para un cuerpo que envejece. A medida que pasan los años, la digestión se vuelve más lenta, la inflamación más frecuente y las hormonas cambian de forma constante. Todo esto altera la manera en que el cuerpo responde a ciertos alimentos, incluso a los que parecen saludables a simple vista. Algunas semillas pueden producir más daño que beneficio. Pero otras pueden convertirse en herramientas terapéuticas de un valor enorme. Hoy vamos a explorar ambos lados. Hablaremos de 4 semillas que recomiendo limitar o evitar por completo después de los 64 que, en mi experiencia, pueden apoyar tus articulaciones, tu memoria, tu sistema digestivo e incluso tu descanso. Les animo a quedarse con nosotros hasta el final, porque la última semilla de la que hablaremos quizás nunca la hayan escuchado nombrar. Y, sin embargo, es una de las más poderosas para aportar claridad mental y equilibrio emocional en la vida adulta mayor. No es cara. No está de moda, pero puede ser esa pieza que muchos han pasado por alto. Es increíble pensar que algo tan pequeño como una semilla pueda influir en la memoria y las articulaciones. Sí, y a menudo mucho más de lo que la gente imagina. Porque una semilla no es solo comida. Es un mensajero químico. Contiene aceites, fibras y compuestos vegetales que pueden calmar o estresar al organismo que envejece. Una semilla puede ser refrescante o inflamatoria, suave o agresiva. Y esa diferencia se vuelve mucho más importante después de los 60. En la nutrición occidental, se tiende a meter a todas las semillas en el mismo saco de los superalimentos. Y aunque algunas merecen esa fama, otras no, especialmente cuando el intestino es más delicado, el metabolismo más lento y cada bocado cuenta más. Esto lo hemos visto claramente en Japón. Las semillas que hemos utilizado de manera tradicional son muy distintas de las que ahora están de moda en Occidente. Y esas diferencias aparecen en la salud de nuestros mayores. Eso me hace reflexionar. Pienso en una paciente mía, una maestra jubilada de más de 70 años que comía lino y semillas de girasol todos los días porque había leído que eran buenas para todo. Sin embargo, siempre llegaba a la consulta quejándose de hinchazón, dolor articular y esa niebla mental que no se iba con nada. Una vez que revisamos qué tipo de semillas estaba consumiendo y ajustamos la variedad y la cantidad, su energía empezó a mejorar en pocas semanas. Me hizo darme cuenta de lo frecuente que es que hábitos bien intencionados terminen teniendo el efecto contrario, sobre todo después de los 60. Así es. Por eso conviene mirar estos detalles con más atención. Si te parece bien, empecemos con la primera semilla que recomiendo consumir con precaución. Adelante. ¿Cuál es la primera? La primera es la semilla de girasol. A primera vista parece inofensiva, está llena de vitamina E, es crujiente y resulta muy saciante. Pero lo que casi nadie se detiene a pensar es que contiene niveles muy altos de ácidos grasos omega 6. ¿Y eso es necesariamente malo? No en cantidades pequeñas. El problema empieza cuando se consumen cada día, a veces varias veces, porque se encuentran en mezclas de frutos secos, en granolas, en mantequillas vegetales o simplemente espolvoreadas en todo. Eso pasa más de lo que creemos. Muchos pacientes piensan que están haciendo una elección cardiosaludable, pero en realidad comen semillas de girasol a diario, sin saber que están desequilibrando su proporción de grasas.
Un estudio de 2022 realizado en la Universidad de Kioto encontró que los adultos mayores con un alto consumo de omega 6, sobre todo a partir de aceites de semillas como el de girasol, mostraban niveles elevados de inflamación sistémica y un riesgo superior de disfunción metabólica. Y eso no ocurre solo en Japón. Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud (NEU) observaron que dietas con una relación muy alta de omega 6 frente a omega 3 estaban vinculadas con mayor deterioro cognitivo y más inflamación articular en personas mayores. Es impactante, porque las semillas de girasol siempre se promocionan como antiinflamatorias, pero cuando se consumen en exceso, ese desequilibrio de omega 6 puede estar alimentando la inflamación en silencio. Así es. Sobre todo si se tuestan en aceites vegetales industriales, lo que añade aún más omega 6 y compuestos oxidados. El cuerpo necesita tanto omega 3 como omega 6, pero en una proporción equilibrada. Y el problema es que la dieta moderna ya está tremendamente inclinada hacia el exceso de omega 6, a veces en una proporción de 20:1. ¿Y qué ocurre cuando esa balanza se rompe? Empiezan a aparecer problemas como dolor articular, más rigidez matutina, mayor propensión a la niebla mental y un riesgo superior de trastornos metabólicos. Yo he visto pacientes convencidos de que estaban picando algo sano, pero sus análisis de inflamación contaban otra historia. Es un desequilibrio muy fácil de pasar por alto, sobre todo si uno cree que con un puñado de semillas está haciendo lo correcto. Exactamente. Y más aún cuando las etiquetas o los artículos de revistas te repiten que son saludables. Por eso insisto, no es que la semilla de girasol sea mala por sí misma, sino que su efecto depende de la frecuencia, de cómo se prepara y de qué otros alimentos componen tu dieta. Es un matiz importantísimo. ¿Cómo era el consumo tradicional en Japón? Muy diferente. Rara vez comíamos semillas de girasol como tentempié diario. Cuando se usaban, eran cantidades pequeñas, con un propósito específico, por ejemplo, molidas e integradas en pastas fermentadas o como parte de algún condimento. Nunca a puñados. Es una perspectiva que muchos oyentes necesitan escuchar, porque quizá no se trata de eliminar, sino de moderar y contextualizar. Exactamente. Y apenas estamos empezando. Pasemos a la segunda semilla que puede estar minando la vitalidad después de los 60 sin que la gente lo perciba. Adelante. ¿Cuál es? La semilla de algodón. ¿Semilla de algodón? Pero eso no es algo que la gente eche en la ensalada, ¿no? No. Pero su presencia es mucho más frecuente de lo que parece. La semilla de algodón se utiliza principalmente para producir aceite, el famoso aceite de semilla de algodón, que es uno de los más usados en la industria alimentaria. Es decir, la mayoría de la gente no la reconoce como semilla, pero la consumen en productos procesados. Exacto. Está presente en galletas, panés industriales, aderezos envasados y un sinfín de productos de larga duración. Y este aceite contiene compuestos que pueden alterar el equilibrio hormonal y favorecer la inflamación. Es especialmente preocupante si la persona ya tiene problemas metabólicos o desajustes tiroideos. Así es. Y hay un detalle adicional. El algodón no se cultiva como alimento, sino como fibra. Eso significa que a menudo se rocía con pesticidas, y esos residuos pueden quedar en el aceite. Es algo que mucha gente desconoce por completo. Porque cuando lees aceite vegetal en una etiqueta, suena inocente, pero en realidad puede ser aceite de semilla de algodón. Exactamente. Y a diferencia del aceite de oliva o el de aguacate, que tienen propiedades antioxidantes, el aceite de semilla de algodón es altamente procesado, se le retiran la mayoría de nutrientes y es muy susceptible a la oxidación. ¿Y qué implica que sea tan propenso a oxidarse? Que puede generar compuestos proinflamatorios en el organismo. Y esto sucede sin que la persona lo perciba, no tiene sabor desagradable, no produce molestias inmediatas. Pero con el tiempo, ese consumo constante va aumentando la inflamación de bajo grado. Y mientras tanto, la persona sigue pensando que su dieta es equilibrada. Así es. El problema no es una comida ocasional. Es el hábito silencioso, repetido durante años. Eso me hace replantear muchas suposiciones. Porque solemos creer que todos los aceites vegetales son más o menos equivalentes, cuando en realidad algunos pueden resultar bastante agresivos. Exactamente. Yo he atendido pacientes que cambiaron a esas mezclas de aceite vegetal pensando que hacían una mejor elección, pero en sus análisis los marcadores de inflamación seguían subiendo. Y cuando reemplazamos ese aceite por uno prensado en frío, o lo eliminamos por completo, los resultados mejoraron con rapidez. Es muy revelador. Pasemos a la tercera semilla que conviene mirar con precaución. La tercera es el frijol rojo crudo, o más concretamente, su semilla seca.
Técnicamente es una legumbre, pero cuando hablamos de la semilla deshidratada, el riesgo es real. ¿Y qué lo hace peligroso? Contiene un compuesto llamado fitohemaglutinina. Incluso en pequeñas cantidades, puede causar problemas digestivos severos, náuseas intensas, vómitos, malestar general e incluso llevar a hospitalización. Había oído que no se deben comer crudos, pero no sabía que era tan tóxico. Sí. Y lo más sorprendente es que con apenas 4 o 5 semillas crudas o mal cocidas, una persona sensible puede enfermarse. Imagino que en adultos mayores, con digestión más lenta, el riesgo es aún mayor. Así es. Incluso un pequeño error en la cocción puede tener consecuencias amplificadas. Por eso siempre advierto que los frijoles rojos deben hervirse al menos 10 minutos a temperatura alta para inactivar esa toxina. ¿Y cocinar en olla de cocción lenta no es suficiente? No. Ese es precisamente el error más común. La cocción lenta no alcanza temperaturas adecuadas para destruir la fitohemaglutinina. Una paciente mía, de más de 70 años, preparó un chili vegetariano en olla eléctrica. Remojó los frijoles pero nunca los llevó a ebullición. Al día siguiente, tuvo 2 días de náuseas extremas y pensó que era un virus. En realidad, era intoxicación por la toxina del frijol. Es un recordatorio importante. No todo lo natural es seguro si no se prepara correctamente. Es un ejemplo perfecto de cómo el conocimiento tradicional y la ciencia moderna se encuentran. Porque generaciones anteriores sabían, aunque fuera por experiencia, que ciertos alimentos requerían un tratamiento específico antes de ser consumidos. Así es. Y hoy, con la popularidad de las ollas eléctricas o de preparar platos con menos pasos, muchas personas asumen que remojar es suficiente. Pero en este caso, no lo es. Hay que hervir los frijoles rojos con vigor antes de cocinarlos de otras maneras. Es un detalle sencillo que puede prevenir problemas importantes. Exactamente. Y es aún más importante después de los 60, cuando el sistema digestivo responde de manera más lenta y puede reaccionar con mayor intensidad ante toxinas o irritantes. Pasemos ahora a la cuarta semilla que conviene mirar con atención. La cuarta es la semilla de manzana. ¿La de la manzana común? Sí. Y aunque la mayoría de las personas no come grandes cantidades intencionalmente, cada vez es más frecuente que se muelan o se mezclen con todo el corazón de la fruta al hacer batidos y jugos caseros. ¿Y cuál es el problema con esas semillas? Contienen amigdalina, un compuesto que, al ser metabolizado, puede liberar pequeñas cantidades de cianuro. Si bien un par de semillas de vez en cuando no suponen un riesgo grave, cuando se convierten en un hábito diario, sobre todo en personas mayores con metabolismo más lento, se genera una carga tóxica innecesaria. Es algo que muchos no sospechan. Sobre todo quienes preparan jugos con la fruta entera pensando que así aprovechan más nutrientes. Exactamente. La intención es buena, pero el cuerpo no necesita esa exposición constante. Y aunque el efecto de una semilla aislada sea insignificante, cuando se suma día tras día, el organismo puede resentirlo. Entonces, más que alarmarse, se trata de ser conscientes y no repetir el patrón a diario. Así es. Para alguien joven y con capacidad detoxificadora alta, el impacto probablemente pase inadvertido. Pero después de los 60, los procesos de eliminación son más lentos y cualquier carga, por pequeña que sea, puede acumularse. Me parece un ejemplo perfecto de cómo un gesto inocente puede tener consecuencias inesperadas. Sí. He tenido pacientes sin grandes factores de riesgo alimentario que, sin embargo, se sentían débiles o con molestias digestivas. Y cuando revisamos su rutina, descubrimos que cada mañana se tomaban un batido con varias manzanas completas, incluyendo las semillas. Es un recordatorio de que cada detalle importa. Así es. Pero también es una invitación a no vivir con miedo, sino con curiosidad y criterio. Basta con retirar las semillas antes de licuar o simplemente no consumirlas de manera repetida. Y eso es todo. Pequeños ajustes que suman bienestar con el tiempo. Es un enfoque muy sensato. Porque a veces, cuando la gente escucha estas advertencias, siente que todo es peligroso, cuando en realidad se trata de moderar y elegir con más conciencia. Así es. La clave no es el miedo, sino el respeto por cómo cambia el cuerpo con los años. Las mismas semillas que en la juventud apenas producen efecto, después de los 60 pueden sumar una carga que antes no existía. Y eso no significa que uno deba dejar de comer todo, sino aprender a distinguir y a ajustar cantidades. Exactamente. Y ahora que ya hablamos de las 4 semillas que recomiendo consumir con cautela, pasemos al lado positivo, esas que considero aliadas valiosas para la salud en la madurez. Perfecto.
¿Cuál es la primera semilla que recomendarías incluir con más frecuencia? La semilla de sésamo negro. ¿En qué se diferencia del sésamo blanco que solemos ver en panés o galletas? Es muy distinto, tanto en nutrientes como en la forma de preparación. El sésamo blanco suele consumirse crudo o en aceites muy procesados. En cambio, el sésamo negro se tuesta ligeramente y se muele, lo que lo hace más digestible y libera mejor sus minerales. ¿Y qué beneficios aporta? Es muy rico en calcio, hierro y antioxidantes naturales que apoyan la salud del cerebro y de los huesos. En Japón, ha sido parte de las dietas de longevidad durante siglos. No solo por su sabor, sino porque es un alimento estable que nutre sin sobrecargar. Me imagino que la manera de consumirlo es clave. Así es. Cuando se tuesta con suavidad y se muele hasta obtener un polvo o pasta, se vuelve mucho más fácil de asimilar, sobre todo en personas con digestión más lenta. Es fascinante cómo un pequeño cambio en la preparación puede transformar un alimento. Exactamente. Dos semillas de la misma familia pueden tener efectos opuestos según cómo se trabajen. El sésamo negro, bien tratado, es una medicina discreta que fortalece con constancia. Recuerdo una paciente que sustituyó su aceite refinado de sésamo blanco por un poco de sésamo negro molido en su arroz matutino. En pocas semanas me comentó que sentía la energía más estable. Eso es muy frecuente. No se trata de efectos dramáticos de un día para otro, sino de cambios silenciosos que con el tiempo construyen vitalidad. Es la diferencia entre un remedio pasajero y un hábito que sostiene la salud. Así es. Y precisamente esa constancia es lo que lo hace tan poderoso. Pasemos al segundo tipo de semilla que recomendarías. La semilla de cáñamo. Es una de las que más se ha popularizado últimamente, pero todavía hay mucha gente que no sabe usarla bien. Es verdad. El cáñamo es una fuente excelente de proteínas vegetales y contiene un equilibrio casi perfecto entre ácidos grasos omega 3 y omega 6. Ese equilibrio es particularmente importante después de los 60, porque ayuda a reducir la inflamación y a sostener funciones como la memoria, la claridad mental y la energía estable durante el día. Y también puede apoyar la salud hormonal, ¿verdad? Exactamente. Los ácidos grasos esenciales que contiene el cáñamo contribuyen a mantener la integridad de las membranas celulares y a regular procesos hormonales que, con la edad, pueden volverse más inestables. ¿Y cómo recomendarías consumirlo? Siempre en su forma cruda y pelada, lo que se conoce como corazones de cáñamo. Se pueden espolvorear sobre granos tibios, sopas o incluso añadir a batidos, porque no producen irritación digestiva como otras semillas. ¿Hay algo que convenga evitar al preparar estas semillas? Sí. No es recomendable someterlas a altas temperaturas, porque eso destruye las grasas delicadas que les dan su valor nutritivo. Lo mejor es mantenerlas crudas o apenas templadas. ¿Y cuánta cantidad sería suficiente para la mayoría de las personas? Basta con 1 o 2 cucharadas al día. No hace falta más. Es un alimento concentrado, y la idea es que sea un refuerzo suave, no una carga excesiva. Me gusta que insistas en la moderación, porque a veces cuando algo se pone de moda, la gente cree que más es siempre mejor. Exactamente. Con los alimentos densos en nutrientes, la clave está en el equilibrio. He tenido pacientes que mejoraron notablemente su rigidez articular y el aspecto de su piel después de incorporar cáñamo de manera constante. No fue algo inmediato, pero sí progresivo y estable. Así es como funciona la alimentación consciente. No se basa en soluciones rápidas, sino en pequeños apoyos diarios que con el tiempo hacen una diferencia enorme. Y el cáñamo es más seguro para personas con digestión delicada en comparación con otras semillas, como la linaza o la chía. Correcto. Muchas personas mayores experimentan gases o molestias con las semillas mucilaginosas. En cambio, el cáñamo es más neutro y se digiere sin dificultad en la mayoría de los casos. Ahora tengo curiosidad. ¿Cuál es la tercera semilla que recomendarías para apoyar la salud del cerebro y el cuerpo? La tercera es la semilla de perilla, conocida en Japón como egoma. Aunque en Occidente casi no se habla de ella, ha sido un alimento básico en las zonas rurales de nuestro país, donde la longevidad es más habitual. ¿Qué la hace tan especial? Es muy rica en ácido alfa-linolénico, un tipo de omega 3 vegetal que apoya la salud cardiovascular, reduce la inflamación y nutre el cerebro. Además, contiene ácido rosmarínico, un compuesto que algunos estudios relacionan con mejoras en la memoria y alivio de alergias estacionales. Es impresionante que un alimento tan sencillo pueda ofrecer tantos beneficios. Sí. Y lo más importante es su suavidad. La perilla rara vez causa malestar digestivo, lo que la hace ideal para personas con estómagos más sensibles. ¿Y cómo se consume tradicionalmente en Japón?
Se puede moler y espolvorear sobre platos calientes, o prensar en frío para producir un aceite suave que se añade a verduras cocidas o cereales templados. Esa forma de preparación conserva sus propiedades y facilita la absorción de los nutrientes. Es un ejemplo claro de cómo la tradición y la ciencia coinciden. Un alimento modesto que, bien utilizado, puede convertirse en una herramienta potente de bienestar. Exactamente. De hecho, un pequeño estudio publicado en la revista japonesa de nutrición y dietética mostró que los adultos mayores que tomaban aceite de perilla cada día durante 6 semanas dormían mejor y tenían un estado emocional más equilibrado. Me parece fascinante que un cambio tan simple pueda impactar la calidad del sueño. Es que después de los 60, el sistema nervioso es más sensible, y cada alimento actúa como un mensaje. En Japón, tenemos un dicho: la comida no solo alimenta el cuerpo, también calma el corazón. La perilla encarna bien ese espíritu. Es un enfoque muy distinto al que solemos tener en Occidente, donde todo se mide solo por calorías o macronutrientes. Así es. Cuando aprendemos a mirar la comida como un aliado que equilibra, más allá de sus cifras nutricionales, cambiamos la manera de relacionarnos con ella. Y lo más interesante es que no hace falta mucho. ¿Cuánta cantidad recomiendas? ¿Una cucharadita diaria de aceite o un pellizco de semillas molidas? Es suficiente para notar efectos con el tiempo sin sobrecargar la digestión. Es increíble pensar que algo tan pequeño pueda tener un efecto tan profundo. Sí. A veces creemos que la fuerza viene de lo intenso, pero en la madurez, muchas veces la fuerza nace de lo suave y constante. Me recuerda a una paciente que probó todo tipo de suplementos para dormir mejor, sin éxito. Cuando empezó a priorizar alimentos ricos en omega 3 como la perilla y redujo las cenas pesadas, su sueño y su estado de ánimo se estabilizaron. Es un ejemplo perfecto de que a veces la solución no es sumar más estímulos, sino restar lo que estorba y añadir lo que nutre sin ruido. Ahora que hemos visto 3 semillas que apoyan la salud con suavidad, ¿cuál es la cuarta que recomendarías incluir? La cuarta, y quizá la más desconocida, es la semilla de loto, llamada Renon Nomi en Japón. ¿Semilla de loto? Nunca había oído hablar de ella en este contexto. Es comprensible. En Occidente casi no se considera, pero en Asia se utiliza desde hace siglos. A diferencia de las otras, no es una semilla oleosa, sino más bien feculenta y blanda. Contiene una combinación única de aminoácidos y compuestos que favorecen el equilibrio del sistema nervioso. ¿Y cómo se consume la semilla de loto? ¿Se come cruda como otras semillas? No. Por su naturaleza, se cocina. Lo más común es servirla o cocerla a fuego lento hasta que quede blanda. Después se añade a sopas suaves o guisos livianos. Su textura es cremosa y su sabor muy discreto, lo que la hace fácil de combinar con otros alimentos. ¿Y cuáles son sus beneficios principales? Por un lado, no eleva bruscamente el azúcar en sangre, algo clave para quienes tienen metabolismo más lento. Por otro, contiene un compuesto llamado neferina, estudiado por sus efectos calmantes. Ayuda a regular neurotransmisores vinculados al estrés y a favorecer un sueño más profundo y estable. Es decir, no solo alimenta, sino que actúa casi como un tranquilizante natural. Exactamente. En Japón, se la considera un símbolo de paz y resiliencia. Y esa simbología se refleja en cómo actúa en el organismo. No inflama, no acelera, solo nutre con suavidad. Me parece una perspectiva preciosa. Sobre todo porque en Occidente se asocia las semillas con crocancia, aceites y fibra, pero pocas veces con calidez y reposo. Así es. Pero en la madurez, muchas veces el cuerpo responde mejor a lo tibio y lo blando. Y la semilla de loto encaja perfectamente en esa categoría. ¿Y hay que tener alguna precaución con su consumo? No muchas, salvo prepararla bien cocida. En personas con digestión muy lenta, conviene comenzar con cantidades pequeñas, como media taza. Pero en general es bien tolerada y muy equilibrada. Es casi como un alimento de transición. Reconforta sin exigir mucho. Esa es una descripción perfecta. Y es justo esa suavidad lo que la convierte en una gran aliada cuando el sistema nervioso está alterado o la digestión necesita descanso. Me hace pensar que tal vez tenemos que redefinir lo que entendemos por fortaleza en la alimentación. Sí. Mucha gente cree que fuerza significa más proteína o más estímulo. Pero a partir de cierta edad, la fuerza viene de la regularidad, de la ligereza y de una digestión que se siente sin esfuerzo. Me gustaría que compartieras alguna experiencia que ilustre esto. Recuerdo a una paciente que durante años tuvo sueño interrumpido y cambios de humor constantes. Había probado suplementos, medicamentos, dietas muy restrictivas.
Cuando empezamos a incorporar comidas más cálidas y calmantes, como sopas con semilla de loto, su descanso mejoró y su ansiedad disminuyó. Es un ejemplo poderoso. A veces no necesitamos más estímulos, sino menos. Y más alimentos que acompañen el ritmo del cuerpo en vez de forzarlo. Exactamente. Y ese es quizá el aprendizaje más valioso de estas semillas, que la sanación verdadera suele ser callada, constante y profundamente sencilla. Es una reflexión muy profunda. Porque vivimos en una cultura que asocia la salud con la intensidad, con hacer más y más. Y lo que estás diciendo es que, después de cierta edad, muchas veces la respuesta está en hacer menos, pero hacerlo con intención. Así es. La verdadera medicina alimentaria no siempre es dramática. A menudo es un plato sencillo, repetido con constancia, que le enseña al cuerpo a volver a su ritmo natural. Y eso cambia completamente la manera de mirar la despensa. Porque ya no se trata solo de qué alimento comprar, sino de cuándo, cuánto y cómo lo integramos en la rutina. Exactamente. No es lo mismo consumir una semilla por costumbre o moda que hacerlo con propósito. Cuando entiendes qué efecto produce en tu organismo, cada bocado cobra un sentido diferente. Si tuvieras que resumir en pocas palabras el principio que une a estas 4 semillas benéficas, ¿cuál sería? Que todas tienen algo en común, son suaves, estables y fáciles de digerir. No generan picos de energía ni exigen al sistema digestivo un esfuerzo que el cuerpo maduro no siempre puede asumir. Y además, aportan nutrientes que ayudan a reparar en lugar de desgastar. Me gusta mucho esa idea de la alimentación como un acompañamiento, no como una exigencia. Sí. Y ese es uno de los cambios más importantes que podemos hacer después de los 60, pasar de la alimentación que busca estimular a la que busca sostener. Es casi un cambio filosófico. Así es. Y cuando lo vivimos con curiosidad, deja de sentirse como una restricción. Se convierte en un acto de cuidado. Si alguien que nos escucha hoy se siente confundido, porque oye opiniones distintas en todas partes, ¿qué consejo práctico le darías para comenzar? Que empiece con una pregunta sencilla: ¿cómo me hace sentir esto? No qué dice la etiqueta, no qué promete la publicidad. ¿Qué efecto real noto en mi cuerpo cuando lo consumo? Es un punto de partida muy cercano y muy honesto. Exactamente. Porque si después de comer algo sientes ligereza, claridad o un descanso más profundo, es señal de que ese alimento es un aliado. Y si, en cambio, llega la pesadez, la inflamación o el insomnio, es momento de reevaluar. Y en ese proceso, me imagino que la paciencia es clave. Lo es. Porque no se trata de hacer cambios radicales de un día para otro. Es un camino que se recorre con pequeños ajustes y mucha observación. Eso devuelve a las personas la sensación de que pueden hacer algo por sí mismas. Así es. Y cuando uno recupera la confianza en la propia capacidad de elegir con criterio, la salud deja de sentirse como un territorio desconocido. Me parece muy valioso que insistas en esa idea. Porque muchas personas mayores llegan a un punto en que sienten que ya no tienen margen para decidir, que todo depende de medicamentos o de otros. Así es. Y si bien la medicina tiene su lugar, la alimentación cotidiana sigue siendo una de las herramientas más poderosas y accesibles que existen. No porque cure todo, sino porque crea un terreno más propicio para que el cuerpo haga lo que mejor sabe: autorregularse. Y eso es algo que no siempre se valora. No. Muchas veces se menosprecia el poder de un pequeño cambio repetido. Pero a lo largo de meses o años, la diferencia puede ser tan grande como la que producen algunas intervenciones más agresivas. Es una perspectiva que devuelve esperanza. Porque muestra que siempre hay algo que podemos ajustar. Así es. Aunque el cuerpo cambie con los años, la capacidad de escucharlo y de responder con cuidado sigue intacta. Me gustaría retomar algo que dijiste al inicio, que muchas semillas occidentales se adoptaron sin considerar si encajaban bien con la fisiología de la vejez. Es un punto importante. Porque la globalización trajo consigo muchos alimentos que no forman parte de nuestra tradición digestiva. No digo que sean malos por sí mismos, pero conviene preguntarse si son adecuados para un intestino más lento o un sistema nervioso más sensible. Por ejemplo, las semillas muy ricas en aceites, que pueden ser irritantes si se consumen en exceso. Exactamente. O las que contienen compuestos que el cuerpo necesita metabolizar con más esfuerzo. No es que haya que demonizarlas, pero sí contextualizarlas. Es como si cada alimento trajera su propio manual de uso. Así es. Y cuando lo desconocemos, corremos el riesgo de sobrecargar al organismo. En cambio, cuando aprendemos a mirar cada ingrediente con curiosidad,
podemos tomar decisiones más acordes a nuestro momento vital. Eso es lo que yo llamo comer con propósito. Es una idea muy bonita. Porque no se trata de tener una lista interminable de prohibiciones, sino de comprender cómo se siente cada alimento en nuestro cuerpo. Exactamente. Y cuando uno empieza a notar esos matices, la relación con la comida se vuelve menos ansiosa y más respetuosa. Si tuvieras que compartir una reflexión final sobre el tema de hoy, ¿qué te gustaría que quede grabado en la memoria de quien nos escucha? Que incluso la semilla más pequeña puede ser medicina o carga, según cómo y cuándo la uses. Y que después de los 60, la forma en que comemos importa tanto como lo que comemos. Es una conclusión muy poderosa, porque devuelve la responsabilidad, pero también la posibilidad de elegir. Así es. La alimentación es un diálogo constante con nuestro cuerpo. Y cada día tenemos la oportunidad de que ese diálogo sea más amable. Es un mensaje que aporta calma. Porque muchas veces el discurso sobre la salud suena a alarma permanente, y aquí lo que transmites es que la clave está en la observación y en la medida justa. Así es. La salud no debería vivirse como una sucesión de miedos. Debería sentirse como un proceso de descubrimiento. ¿Qué alimentos me acompañan mejor? ¿Cuáles necesito reducir? ¿Cómo puedo honrar mi cuerpo con gestos pequeños? Y esa mirada transforma por completo la experiencia de envejecer. Exactamente. Porque deja de ser una etapa de pérdida para convertirse en una etapa de refinamiento. Uno se conoce más, sabe que le hace bien, y elige con menos ruido y más certeza. Me gustaría volver un momento a la semilla de loto. Porque creo que para muchos oyentes es una novedad. ¿Podrías compartir un ejemplo de cómo integrarla en la alimentación cotidiana? Claro. Una manera muy sencilla es hervir las semillas hasta que estén blandas y añadirlas a una sopa de verduras. También pueden mezclarse con un poco de arroz integral cocido y especias suaves. El resultado es un plato nutritivo que no sobrecarga la digestión y aporta saciedad. Es un alimento que parece pensado para el final del día, cuando el cuerpo necesita recogerse. Así es. Aporta calor, equilibrio y un tipo de energía muy distinta a la de las comidas rápidas o muy condimentadas. Y eso tiene un impacto directo en la calidad del descanso, ¿verdad? Sí. Porque cuando el sistema digestivo no está luchando por procesar algo pesado, el sistema nervioso también se relaja. Y eso permite entrar en un sueño más profundo y reparador. Es casi como un recordatorio de que lo simple puede ser mucho más poderoso que lo complejo. Exactamente. Y esa es una de las enseñanzas más valiosas que nos dejan estas tradiciones alimentarias. La sencillez no es pobreza nutricional. Es sofisticación bien entendida. Me parece una frase muy inspiradora. Porque muchas veces pensamos que, para estar bien, hay que hacer cosas complicadas o caras, cuando en realidad, a veces basta con volver a lo básico. Así es. El cuerpo agradece la regularidad, la suavidad y la calidez mucho más de lo que agradece la espectacularidad. Si alguien que nos escucha siente que su alimentación actual es demasiado intensa o desordenada, ¿qué primer paso recomendarías? Que empiece por una comida al día. Que elija una preparación simple y la consuma con calma. Puede ser un desayuno más ligero o una cena más temprana. No hace falta cambiar todo de inmediato. Y con el tiempo, ese gesto se vuelve un ancla de estabilidad. Exactamente. Porque la verdadera transformación no se nota en un día, pero sí en la constancia de muchos días que se parecen entre sí. Es una reflexión que puede cambiar la forma en que muchos ven su alimentación. Porque cuando todo parece complicado, empezar con un solo gesto sencillo devuelve confianza. Así es. Y esa confianza es el primer paso para cualquier mejora sostenible. Cuando una persona mayor comprende que todavía tiene capacidad de elegir con intención, su relación con la salud cambia. Deja de sentirse a merced de las circunstancias y empieza a ver opciones. Es casi un acto de dignidad, ¿no? Lo es. Elegir lo que uno come, cómo lo come y cuándo lo come es una forma de reafirmar que seguimos siendo protagonistas de nuestra propia vida. Y eso es algo que no siempre se valora lo suficiente. Exactamente. A menudo se subestima el poder de lo pequeño. Pero un puñado de semillas bien elegido puede ser una señal de autocuidado tan significativa como cualquier gran decisión médica. Me gustaría que cerremos este episodio con un mensaje breve y claro, algo que quien nos escuche pueda llevarse como recordatorio diario. Diría esto: elige los alimentos que hablen con suavidad a tu cuerpo, y tu cuerpo responderá con la misma suavidad. Esa es, para mí, la esencia de un envejecimiento con gracia. Es una frase que encierra mucha sabiduría y que puede servir como brújula en momentos de duda. Ojalá que así sea.
Porque no se trata de hacer todo perfecto, sino de cultivar la atención. Cuando comemos con curiosidad y respeto, cada comida se convierte en una oportunidad de cuidar de nosotros mismos. Para quienes hoy nos acompañaron en este episodio del podcast de salud para la tercera edad, quiero recordarles algo importante: no existe un único camino. Cada cuerpo tiene su historia, su ritmo y sus necesidades. La información que compartimos aquí no es un mandato, sino una invitación a observar con más detalle lo que sucede en tu propia experiencia. Si algo de lo que conversamos hoy te resonó, te animo a probar un pequeño cambio. Quizás sea elegir una semilla distinta, reducir las que tu cuerpo ya no digiere tan bien o dedicar unos minutos a preguntarte cómo te hace sentir lo que comes. Gracias, doctor, por acompañarnos y compartir tantos ejemplos y matices. Gracias a ti, y a todas las personas que siguen cultivando la curiosidad. Esa curiosidad es una forma de vitalidad que no se pierde con la edad, sino que se fortalece. Nos despedimos con gratitud. Si te gustó este episodio, suscríbete para no perderte los próximos. Y recuerda, cada elección cuenta. Cuida tu alimentación, cuida tu descanso y cuida tu manera de mirar esta etapa. Porque todavía hay mucho por descubrir.